Y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, primero le damos la bienvenida a Diana Verónica Ramos, que nos acompaña en la entrevista vía Zoom. Verónica Ramos nos acompaña. Tengo delay. A ver cómo arreglamos eso. Ya estamos. Diana Verónica, buenos días, compañera. Hola, buenos días, compañero. Mira, son las 8. Compañero, mira, son las 8 de la mañana. Yo también tengo ahí. Si estamos arreglando aquí el delay, no sé qué está. Se están viendo las caras ahí los amigos. Hola, Diana Verónica. Sí. Hola, Okay. Diana Verónica. Hoy sí me escucha bien. Hola, okay. Diana Verónica. Hoy sí me escucha bien. Okay. Diana Verónica. Hoy sí me escucha bien. Bueno, arreglen eso por favor en lo que yo presento aquí a nuestro invitado. Ahí me hacen pulgar arriba cuando ya lo hayan solucionado. Nuestro invitado de hoy es William Pleitez. La semana pasada recibimos la noticia de que había publicado un libro. Y William Pleitez es economista, ¿verdad? Nos vamos a acercar ahí al micrófono. William, bienvenido. Y que había escrito este libro, es otro libro, porque ya ha escrito sobre temas económicos, sobre Ricardo Urioste, el pastor que no dejó morir a Romero. William, bienvenido. Buenos días, un saludo también a Diana Verónica y a ti, Tony. Ya vamos a arreglar ahí los temas técnicos. William, ¿en qué anda? Aparte de este libro, o sea, inmediatamente nos llegó una noticia, dijimos hay que invitarlo. Bueno, la verdad es que estoy de director de Flaxo en El Salvador y adicionalmente soy el director del plan maestro del proceso de creación del Instituto Especializado de Nivel Superior René Toruño Sainer, Instituto Retos, que también ya abrimos hoy en mayo, ¿verdad? El inicio de la primera promoción, del primer grupo, de la primera cohorte de estudiantes en 4 carreras. Ya físicamente ya está Bueno, ¿qué sería un instituto? Es un instituto especializado de nivel superior que va a ofrecer inicialmente carreras técnicas de 2 años, ¿verdad? Es un proyecto enorme de aproximadamente $100 millones. Ya está casi terminada la construcción de los primeros edificios, una inversión de más de $40 millones. Estamos iniciando con 4 carreras, ¿verdad? Mecatrónica, operaciones y mantenimiento industrial, logística y desarrollo de software. Y estamos en lo que hacia adelante va a ser el Centro de Formación Continua, mientras terminamos de construir y equipar las edificaciones principales. Enhorabuena. ¿Cuántos estudiantes van a poder admitir? Aproximadamente 1.200. 1.200 en la primera. Ahorita tenemos 69 estudiantes, ajá, ¿verdad? Pero en la medida que completemos prácticamente pues todas las carreras que queremos abrir, que son aproximadamente entre 12 y 13, entonces cuando esté en pleno funcionamiento vamos a tener 1.200 estudiantes de educación técnica superior y miles más en educación continua. Muy bien, muy bien. Ahora, cuéntenos la historia de este libro. Ricardo Urioste, el pastor que no dejó morir a Romero. Bueno, la verdad que Ricardo Urioste Bustamante, poca gente lo conoce, pero era el vicario general, ¿verdad?, de Monseñor Romero. Fue párroco, allí lo conocí yo en la Iglesia Cristo Redentor. Mi esposa y yo pertenecemos, ¿verdad?, al movimiento de encuentros conyugales y así fue como establecimos contacto con él. La verdad pues que nos impresionó enormemente su sabiduría, la pertinencia, esa capacidad de evaluar las cosas con mucha serenidad, ¿verdad? Entonces, y poco a poco fuimos conociendo ese papel que él jugó en el proceso, pues diríamos al principio como vicario general con Monseñor Romero, pero sobre todo posteriormente después, ¿verdad?, con la recolección de toda la información relacionada al pensamiento, a la obra, a la memoria de Monseñor Romero, la fundación de la Fundación Romero y prácticamente pues el rol protagónico que jugó en el proceso de canonización del arzobispo mártir. Lo comentamos un poquito antes de ir al aire, sí. William, este libro también es producto de buenas sentadas y platicadas con Monseñor Urioste. Exactamente, él era una persona extremadamente curiosa por estar
adecuadamente informado de lo que pasaba en el país, ¿verdad? Siempre fue un sacerdote, diría yo, con una tremenda sensibilidad social, ¿verdad? Sin duda muy fuertemente influenciado por el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Obispos de Medellín, pero como digo, sobre todo, pues también una persona sólidamente formada. Y entonces parte de eso era justamente que tenía el hábito de conversar con personas de pensamiento y formación diversa. Y a usted le hacía preguntas, me imagino, sobre la economía del país. Sobre la economía del país. Bueno, él era, yo diría, ¿verdad?, extremadamente aficionado a estar al tanto del comportamiento de los principales indicadores económicos y sociales. Entonces, alrededor de eso giraban las conversaciones, los cafecitos, así que por lo menos eran quizá un par al mes, ¿verdad?, en los últimos 15 años de su vida. ¿Y a usted le gustaba? A mí, no, porque también uno aprendí, mire, la verdad es que yo diría que de alguna manera las conversaciones con él me llevaron también a poder entender el funcionamiento de la sociedad salvadoreña considerando un ángulo que yo desconocía. O sea, porque esa es una cosa, o sea, usted sabe que en la medida que uno interactúa con personas de pensamiento y de formación diferente, definitivamente que la visión particular que uno tiene de las cosas también se va modificando. Me dicen en la producción que ya está Diana Verónica. Hola, compañera, bienvenida nuevamente. Hola, buenos días, William. Buen Qué día. gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. Me imagino estás ávidamente escuchando. Sí, he estado dándole seguimiento a la entrevista y extrañando no poder estar ahí, William, de verdad. No. Pero ando engripada y entonces preferí mejor no andar mucho tiempo en la calle porque si no, no me recupero. Y a estas edades menos. Claro. William, por favor. Escuchándolo, sus conversaciones con Monseñor Urioste, dice, le cambiaron la percepción de la sociedad. Y como economista, ustedes manejan las famosas cifras macroeconómicas, que son, por ejemplo, la tasa de crecimiento, el PIB, pero están las microeconómicas, que son las que en realidad miden, entendería, hasta lo que yo entiendo también, porque conversando con personas como usted lo trato de entender, las microeconómicas son las que en realidad generan o te dicen el impacto de la actividad económica, el impacto que está teniendo o no en la sociedad. Si esas cifras en realidad se hacen sentir en la sociedad. Y entendería por lo que dice que Monseñor Urioste le ayudó a entender esto. Sin duda alguna. Mire, la verdad es que yo diría que en la medida que uno va teniendo contacto con personas con estas características, se le abre una ruta de aprendizaje. Por ejemplo, yo cuando iba al mercado, por ejemplo, hace unos 40 años con un economista joven, pues yo difícilmente veía al vendedor o a la vendedora en el mercado como un agente económico, ¿verdad? O inclusive pues su comportamiento ciudadano. Pero después de tener conversaciones de personas como Monseñor Urioste, uno ve a las personas de manera diferente. Uno está viendo el diario vivir, ¿verdad? Y la manera de cómo básicamente se va articulando una racionalidad, una manera de tomar decisiones que tienen que ver con la economía general, pero particularmente con la economía, voy a decir, con la economía familiar. ¿Es como humanizar los datos económicos? Completamente de acuerdo. Saber que detrás, que realmente a veces nosotros nos deshumanizamos en el proceso de formación académica. Y necesitamos ese tipo de contactos para poder regresar. ¿Como aterrizar? Para aterrizar, exactamente. ¿Cómo aterrizar? De hecho, ¿verdad? Quizás muchas veces algunas de las discusiones más frecuentes que teníamos con él estaba cuando aparecía sobre todo nuevos datos sobre pobreza, y los datos sobre pobreza en El Salvador, bueno, para nosotros que año con año estamos viendo que se aumentó, que se disminuyó, pues obviamente sabemos que detrás hay una metodología que tiene deficiencia. Entonces, por decir algo, puede haber un año en donde la tasa de crecimiento sea alta, pero los precios de los alimentos también experimentaron un crecimiento inusitado, y aún con crecimiento económico, las estadísticas le van a reportar más pobreza. Y al revés, ¿va? Entonces, claro, para un sacerdote que está confesando gente, que está conversando con personas,
Si le dicen de repente, mira, fíjate que lo que pasa es que la pobreza ha disminuido a pesar de que el empleo haya disminuido, entonces le parece como absurdo, entonces necesita tener una explicación. Y quizá a los economistas nos cuesta dársela acertadamente porque de lo que le puede hablar uno es de las deficiencias de la metodología, pero él está viendo definitivamente pues lo que le están transmitiendo las personas. William. O sea que los datos aguantan con todo, William. Los datos aguantan. Sí, es que mire, la verdad es que uno tiene que saber que la lectura que se da a través de los datos, a pesar de que lo importante de que son los datos, ¿verdad? Definitivamente que pueden ser objeto y son a menudo objeto, diría yo, de distorsiones, ¿verdad? Inclusive a veces se miente deliberadamente sabiendo que el público no conoce exactamente cómo se construye un dato. Eso yo lo he observado muy a menudo. O sea, usted ve de repente algunos datos y dice, no, esto de aquí, o sea, usted, sí. Pero el ojo suyo no es el de todos los demás. El ojo del que ya sabe cómo se construye un dato sabe cuando quien está dando una opinión utilizando ese dato está haciendo una opinión manipulada, una opinión distorsionada, y cuando realmente sí está haciendo una interpretación adecuada. El libro, Diana Verónica, William, gira en torno a sus conversaciones y experiencias con el padre Ricardo Urioste, pero está relacionado también a Monseñor Romero. Yo no sé si nuestra sociedad, a partir de que Monseñor Romero ya es santo, ha tenido que también aprender a conocer a Romero, porque la figura de Monseñor Romero creo que la hemos como redescubierto o la opinión de muchas personas cambió ya santificado. No sé si me explico. No, completamente. De hecho, yo diría que Monseñor Urioste probablemente fue el primer reconvertido, voy a decir, en esa lectura sobre Monseñor Romero. Él cuando... ¿Cómo reconvertido? En el sentido de que la opinión inicial que él tenía de Monseñor Romero era muy distinta a la que desarrolló en la medida que comenzó a trabajar de cerca con él. Uh-huh. Por ejemplo, solo para ponerle una pequeña anécdota, ¿verdad? Cuando Romero fue nombrado arzobispo, él era prácticamente una de las personas que estaba profundamente disgustada con su nombramiento, porque para él creía que el candidato natural para suceder a Monseñor Chávez y González era Monseñor Rivera y Damas. A Monseñor Romero lo veía como una persona extremadamente conservadora, una persona que creía pues que no le iba a dar continuidad al magisterio del obispo anterior. Incluso pues, o sea, no asistió, por ejemplo, a la investidura y lo externaba. Uh-huh. Entonces, curiosamente, al mes del nombramiento, a él lo designan para acompañar a Romero un mes después del asesinato del padre Rutilio Grande, y ahí comienza de alguna manera pues a establecer una primera relación. A los 7 meses, Rivera y Damas es nombrado obispo en Santiago de María y él lo escoge como vicario general. Y ahí se comienza a transformarse radicalmente la relación porque comenzó a conocerlo. Él dice, miren, no es que Monseñor Romero haya cambiado. Lo que pasa es de que realmente yo tuve la oportunidad de conocerlo de manera diferente. Y al conocerlo de manera diferente, al conocerlo de cerca, al conocer cuál era su verdadero pensamiento, cuál era su sensibilidad, entonces incluso hasta su carácter, ¿verdad? Entonces, eso me permitió definitivamente entender que esta era una persona que había que seguirla, ¿verdad? O sea, y por supuesto, ahí yo narro quizá una de las partes, yo retomo casi que todas las referencias que hace Monseñor Romero sobre Urioste, lo cita 97 veces en su diario personal, es la persona más citada en su diario y sin duda alguna el que más le colaboró durante su gestión como arzobispo. William, indistintamente si la persona es religiosa o no es religiosa, porque no se trata de religión, se trata de personas que transforman, el caso de Monseñor Romero, el caso del padre Urioste, indistintamente de todas estas situaciones, ¿cuál es el objetivo del libro? Es descubrir las personas, descubrir pensamientos, analizar realidades del país.
Bueno, yo diría, ¿verdad? De alguna manera es una suerte también, uno de los propósitos es un esfuerzo de recuperación de memoria, ¿verdad? De una persona que realmente jugó un papel protagónico en segunda línea, ¿verdad? Sin estridencias, como digo muchas veces a lo largo del libro, pero que realmente ha sido pues como fundamental, ¿verdad? Para poder tener una visión con mayor ética, voy a decir, ¿verdad? Que una persona que se caracterizó por ser muy coherente en su manera de ser, en su manera de pensar y en su manera de decir las cosas, ¿verdad? Indiscutiblemente, pues que uno también se da cuenta al leer el libro que ni Monseñor Romero ni Monseñor Urioste probablemente o pensaban como realmente creemos nosotros que pensaban o que lo hemos etiquetado como decía Tony. Hay que leerlo, ¿verdad? O sea, y cuando uno comience, sobre todo en el caso de Monseñor Romero, de Monseñor Urioste, que han dicho, que han dejado plasmadas muchas cosas de cómo pensaban, uno se lleva tremenda sorpresa, ¿verdad? Porque sí, definitivamente que se lleva sorpresas no son las personas que de alguna manera la sociedad ha pintado, ¿verdad? O como decía Tony, como Monseñor Romero todavía, bueno, antes de la... Han habido conversiones exactamente. mentales y de opinión. Y yo en el libro, por ejemplo, como les digo, más que dar opiniones personales, yo lo que hago es, porque ha sido casi una metodología de trabajo, independientemente del ámbito en el que sobre el que esté escribiendo, es dejar que sean los actores los que hablen. William, ¿de qué forma no deja morir a Romero Urioste? Básicamente... O sea, porque es el título sí, casi sí. del libro. Sí, bueno, no casi. Sí, el tema es, ¿verdad?, que estamos hablando de una persona, como digo, que tuvo ese privilegio de estar trabajando al lado, de ser el colaborador principal de Romero durante la época del arzobispado, que después prácticamente, bueno, sigue de vicario un tiempo más, pero cuando se nombra a Rivera y Damas, el papel de vicario general lo asume Monseñor Rosa Chávez después de ser nombrado obispo. Y él como que redescubre una nueva misión. ¿Y cuál era esa nueva misión? Pues básicamente tratar de rescatar la memoria y el pensamiento de Romero, y porque él básicamente, voy a decir, desde su vivencia de estar a la par, él decía, he tenido la oportunidad de convivir con un santo, con una persona que ha tenido una sensibilidad particular, ¿verdad?, por los pobres, que ha sido adicionalmente fiel al magisterio de la Iglesia, pero que yo diría que sobre todo ha estado dispuesto inclusive a ofrendar su vida por básicamente, ¿cómo se llama?, defender los principios, la moral y en este caso los derechos de las personas. Ok. William, ¿quiénes participaron en la elaboración de este libro? Se lo pregunto porque me recuerdo que cuando nos fue a presentar el último libro sobre datos económicos o desarrollo económico en El Salvador, 200 años eran, ¿verdad? Sí, sí. William, 200 años del desarrollo económico, del De la desarrollo de la economía. economía en El Salvador, estaban involucradas un montón de personas, incluyendo su familia. Sí, mire, vaya, por ejemplo, en este caso, o sea, de hecho, mi esposa fue quizá de las principales motivadoras, quizá la principal motivadora para que escribiera este libro. Salud. No, ella básicamente me decía, mira, hemos conocido una persona con características especiales, ¿verdad? Realmente con una formación extremadamente sólida, ha tenido una contribución importante en diferentes ámbitos, por ejemplo, en cosas que uno no sabe, bueno, casi nadie sabía. Urioste ya fue, por ejemplo, el que encabezó la comisión de la Curia Metropolitana en el Congreso de Reforma Agraria de enero de 1970. Fue, por ejemplo, el que introdujo aquí a El Salvador el movimiento familiar cristiano. Fue de los primeros que comenzó también, por ejemplo, con todo este proceso de catequización campesina. Y como digo, quizá, bueno, lo más importante pues fue, o sea, después de ser vicario general con Monseñor Romero, él fue nombrado también vicario capitular, ¿verdad? Eso significa que él fue el que estuvo al frente de la iglesia en los días posteriores al magnicidio, ¿verdad? Él fue inclusive quizá la persona que
más influyó también desde el punto de vista local en el nombramiento de Rivera y Damas, porque él era una persona realmente muy astuta para saber y te conocía mucho de derecho canónico. Así, o sea, es una persona que definitivamente dejó mucha huella, por eso inclusive le dieron el doctorado honoris causa, ¿verdad?, en la UCA, y fue declarado hijo meritísimo también por la Asamblea Legislativa. O sea, yo diría, o sea, el propósito del libro es de alguna manera destacar la relevancia de una persona con un enorme compromiso con la sociedad salvadoreña. Y por otro lado, de alguna manera, voy a decir así, ¿verdad?, también utilizar su contribución como un pretexto para hacer una lectura de qué es lo que ha pasado en la sociedad salvadoreña en las últimas 5 décadas, por lo menos, o 6 décadas, que es mientras él estuvo básicamente de sacerdote. Uh-huh. Ideológicamente, ¿a dónde ubicamos a Ricardo Urioste? Bueno, ese es un punto bien importante. Ricardo Urioste, al final de cuentas, era un fiel seguidor de la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Y era una persona quizá de los más institucionales desde el punto de vista que podía tener coincidencias, en algunos casos con lo que típicamente a nivel político se considera la izquierda, y en otros con la derecha, porque el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia está dotado de cierta dosis de radicalismo, pero no político, ¿verdad?, sino que fundamentalmente desde el punto de vista social. O sea, Urioste era de los que estaba claro que que tener sensibilidad hacia los pobres no significa necesariamente que hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, sino que lo más importante definitivamente es poder generar trabajo que sea digno para todas las personas. Lo acaba de estar con la publicación de la encíclica León XIV, el tema era la dignidad humana. Exactamente, ¿verdad? Es la dignidad humana. O sea, es que es el seguimiento de todo ese pensamiento que surge en la Iglesia con precisamente León XIII, León XIII, ¿verdad? La Rerum Novarum. Exactamente, ¿verdad? Entonces, o sea, y que usted sabe, en su momento poca gente sabe, ¿verdad? Realmente uno de los propósitos principales de la Rerum Novarum era de alguna manera también frenar ese pensamiento hacia, voy a decir, ese pensamiento totalitario que de alguna manera estaba invadiendo Europa en su momento, ¿verdad? Y entonces él decía, no, mire, aquí de lo que se trata es de realmente hacer una condena oportuna, ¿verdad?, de lo que podría ser, por un lado, el capitalismo salvaje, y por otro lado, pues, unas revoluciones, ¿verdad?, en este caso que iban orientadas al establecimiento de una economía centralizada, que le terminaba privando del derecho de los derechos, sobre todo civiles y políticos a las personas, pero también económicos. No ha cambiado mucho, ¿verdad? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, William. Ya decía usted, William, que, a ver, su objetivo es conocer más sobre Monseñor Romero, conocer más sobre el padre Urioste, pero al final del día, William, ¿qué debería de hacer este libro en nuestras vidas? Bueno, fíjese que yo justamente el libro casi que lo cierro con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, en estos momentos no dejar morir a Romero, ¿verdad? Porque realmente yo creo que la gran enseñanza, quizás la gran herencia que dejó Monseñor Urioste fue precisamente eso, cómo prácticamente no renunciar, ¿verdad?, a llamémoslo, ese compromiso que podemos tener nosotros como personas, como ciudadanos, ¿verdad?, de estar permanentemente, voy a decir, haciendo una suerte de balance, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando en los diferentes ámbitos, pero sobre todo de dar pistas para superar los problemas que estamos enfrentando como personas, como familias y como sociedad. O sea, yo creo que eso es como el elemento central, inclusive que en el caso de Monseñor Romero le llevó a la muerte, ¿verdad? Pero que en el caso de Monseñor de Monseñor Urioste le significó definitivamente asumir un compromiso, como digo, con mucha valentía. La verdad que era un hombre que lo acompañó en tareas extremadamente difíciles, supone a veces riesgos, ¿verdad? Pero a veces no es necesario el martirio, a veces con solo básicamente llevar una vida coherente, comprometida, ¿verdad?, para estar permanentemente dando pistas para que los problemas se resuelvan, ¿verdad?, ya uno está haciendo una contribución importante como ciudadano.
William, esta es una duda mía. Por favor. Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero es santo. Exacto. Está la cripta en catedral, es nuestro santo salvadoreño. Está en un cuadro en casa presidencial, ¿verdad? Pero ¿qué tanto cree usted que los salvadoreños conocemos al santo? Bueno, O sea, no lo conocemos. no lo conocemos. Curiosamente, yo diría que se está hablando mucho más de Romero afuera que adentro de El Salvador, ¿verdad? Y de hecho eso es un poco lo que advierte el libro, decir, miren, tengamos cuidado, definitivamente como que estamos nosotros dejando morir a Romero por segunda vez, ¿verdad? Ajá. Algo que de alguna manera Urioste logró exitosamente, ¿verdad? Evitar, ¿verdad? Ahora como que está ocurriendo nuevamente, o sea, si algo buscaba Urioste, pero así, y le dedicó prácticamente el resto de su vida, decir, no nos interesa el santo que simplemente para estarlo colgando en un cuadro, para que sea objeto de veneraciones, no, nos interesa ese santo que de alguna manera nos invita a mantener permanentemente los ojos abiertos y la conciencia, ¿verdad?, para poder, como digo, en este caso, construir una sociedad mejor. Muy bien, compañera, no sé, tenemos que hacer pausa, producción, sí, Okay. sí. Llega el momento de que le presumamos nuestro café, ¿verdad? Usted sabe que Cherito Café es nuestro café oficial y le hacemos entrega de una bolsa en Dos Mundos Specialty Coffee. Encuentra usted más que una taza de café, encuentra experiencias. Disfrute de Cherito Café, el café oficial de Diana Verónica y Tony. Ellos están en el Boulevard del Hipódromo, local 542, apegaditos a la escuela bilingüe McLeod. Ahí está el Cherito y ahí puede usted ir a trabajar, a trabajar en su próximo libro. No sé, ya nos va a contar. Tenemos que hacer pausa, Diana Verónica, y le queremos preguntar también sobre la economía. Claro. Mira, hablando de conocer lo nuestro, también nosotros promovemos, William, el consumir lo nuestro, ¿verdad? Claro. Que no hablen fuera del buen café salvadoreño, sino que los salvadoreños hablemos bien y probemos y consumamos el buen café que tenemos. Así es, y esto lo encuentra en Cherito Café, en Specialty Coffee, ¿verdad? Dos Mundos. En San Martín también ya vino el desayuno que vamos a compartir aquí. En San Martín la fiebre del fútbol arrancó y en los restaurantes tendrán televisores para ver todos los partidos. El primero de hoy es a las 10 de la mañana, juega España, disfruta de deliciosas opciones como entradas, hamburguesas, pizzas o cualquier platillo del menú. Ven a disfrutar con tus amigos de la fiebre del fútbol en San Martín. Ya vino el desayuno, lo trajeron las amigas de Línea Rosa. 6200-4491 es el número telefónico donde las contacta, y también en Línea Rosa App. Vamos a la pausa y volvemos para hablar de economía. El corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony.
Estamos conversando, sabrosa plática, de verdad, siempre con William Pleites, economista, escritor, manejando Flaxo, ¿verdad? Fue director ejecutivo de Fomilenio 2, También. coordinador residente auxiliar del PNUD en El Salvador. William, sobre su más reciente libro, Diana Verónica, Ricardo Urioste, El pastor que no dejó morir a Romero. ¿A dónde encontramos este libro, William? Bueno, básicamente lo encuentran en la librería de la UCA, ¿verdad? Se encuentra también en la librería del Arzobispado, entiendo que está también aquí en la de la parroquia de Lourdes. Esos son los que tengo aquí ahorita en la cabeza, ¿verdad? Pero sí. Uh-huh. Y me estaba contando, Diana Verónica, todavía ahorita su próximo proyecto editorial es aquel libro de cuentos del que ya nos había hablado un poquito, ¿te acuerdas? A ver, recordame William. Solo de economía. No, este es un libro, es un libro de cuentos, alguno tiene que ver con temas económicos, ya lo van a ver ustedes ahí, ¿verdad? Que hay un libro hay un cuento ahí que creo que le va a poner de nombre El Fondo Rotativo, ¿verdad? Pero que no dice nada pero cuando se lea probablemente va a dejar algunas lecciones importantes. No, pero otros son también así cuentos que están relacionados, son un poquito costumbristas, pero que también está relacionado con voy a decir, una suerte de interpretación de la vida de las personas. O sea, son cuentos con un contenido social importante también. Los cuentos siempre dejan una enseñanza. Exactamente, ¿verdad? Son siempre, hay otros que están relacionados también así con, voy a decir, personas que les tocó jugar o que fueron víctimas, por ejemplo, del conflicto armado, ¿verdad? Entonces, ahí van a verlo. Realmente siempre hay un ámbito ahí como social de fondo que me imagino que está relacionado con toda mi historia profesional, ¿verdad? Y por supuesto también con mi vida desde que inicia pues en Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango. En la nueva. Es de la nueva. Es de la nueva. Diana Verónica, aprovechemos a William y hablemos de economía. ¿Qué se te ocurre preguntar partiendo, si querés, del estrecho de Hormuz y todo lo que está pasando, Irán, Estados Unidos? Ya bajaron los precios, compañeros, y con solo anunciar. Es increíble, y yo quisiera, aprovechando a William, porque queremos poner en su perfecta dimensión las cosas. El fin de semana solo se anunció que posiblemente se podía firmar un acuerdo para detener los ataques contra Irán. Y eso hizo que el precio del petróleo bajara. ¿Qué tal eso? Con solo el hecho de anunciar. Que ni siquiera es acuerdo, es un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Exacto. Pero con solo anunciar de que existía la posibilidad de firmar un acuerdo de este tipo, los precios bajan. ¿Por qué? Bueno, ya decíamos, lo que pasa es que la economía generalmente tendemos a verla como un área en donde todo se mueve sobre la base de datos reales, ¿verdad? Pero hemos estado conversando desde el principio que realmente la economía se mueve mucho alrededor también de la psicología de las personas. Y ya no digamos de la psicología de personas que tienen, en este caso, una incidencia fuerte en el funcionamiento de la economía mundial, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que si se avecina un acuerdo, porque hay que decir, ¿verdad? Que los precios del petróleo, en este caso, se están moviendo por el comportamiento de la oferta y por el comportamiento de la demanda, pero bajo la expectativa de que en la medida que el conflicto permanezca, van a haber limitaciones de oferta. Y si las limitaciones de oferta por precisamente la guerra se visualizan que van a continuar en el mediano, en el largo plazo, eso empuja hacia arriba los precios del petróleo y viceversa. Si lo que se visualiza es que el conflicto va a terminar, entonces por supuesto las tendencias se marchan en la otra dirección. ¿El mundo está en guerra otra vez, William?
Yo diría que lamentablemente el mundo siempre ha tenido guerra, ¿verdad? Lo que pasa es que hay guerras que tienen mayor implicación en la economía mundial que otras, ¿verdad? Y aquí estamos en una donde si está afectando el flujo del 20% de la producción mundial de petróleo, por supuesto que tiene incidencia en la economía mundial. Y sobre todo para países como el nuestro, que prácticamente tenemos una dependencia energética enorme, ¿verdad? ¿Qué es todo? ¿Estados Unidos y China dándose duro No, a través de el mundo ahora es mucho más, diría yo, ¿verdad? multipolar? Sí, mucho más multipolar, ¿verdad? O sea, por supuesto que China ha emergido como un actor que es ya protagónico, ¿verdad? No es el China que teníamos hace 40 años, ni siquiera hace 15 años, donde básicamente la concentración era predominantemente alrededor de mantener elevadas tasas de crecimiento económico. Ahora ya vemos una China que, si se quiere, voy a decir, con cierta sutilidad, ¿verdad? Pero que de alguna manera pues está jugando un papel creciente en la geopolítica mundial. Ujú. ¿Y Rusia? Rusia también, ¿verdad? Pero hay que decir pues que yo creo que, yo tengo la sensación, ¿verdad?, que de alguna manera se sobreestima la influencia que tiene Rusia. O sea, no es que no la tenga, pues, o sea, por supuesto que la tiene, pero me parece a mí pues que es uno de los países en los que de alguna manera yo he seguido observando una suerte de deterioro, ¿verdad?, del papel que juega en la economía mundial. O sea, hay menos incidencia, lo que usted dice. Sí, Hay menos, incidencia, pero muy leve. exactamente, ahí sí, por supuesto que ahorita con la guerra con Ucrania también ha tenido una implicación importante en los precios de los alimentos, ¿verdad? Porque hay que decir que nosotros cuando conflictos de esta naturaleza se producen, nos vemos afectados principalmente cuando los protagonistas tienen que ver con productos primarios que nosotros importamos, ¿verdad? Y básicamente nosotros somos dependientes en el ámbito energético y dependientes también en el ámbito alimentario. Desde Flaxo o desde lo que está haciendo con la Fundación Toruño, ¿verdad? Este instituto que se está creando ya, o sea, que va, o sea, que lo que busca es formar a las nuevas juventudes, ¿verdad? ¿Para dónde, a dónde, en medio de todo ese rollo, dónde está nuestro país a nivel económico? O sea, ¿para dónde apuntamos? Y yo le quisiera agregar, Tony, porque mucho se habla, William, que uno de los grandes problemas del país, y esto lo venimos escuchando de años, es que no hay mano de obra calificada. Calificada, ajá. Ajá, y que por eso hay empresas que quieren venir, pero cuando hacen los estudios dicen, no, pero es que El Salvador no tiene el talento humano que nosotros andamos Y es buscando. por eso que Entonces, las grandes inversiones no se basan aquí porque no tienen gente con que ajá, trabajar. y se viene hablando de años y se sigue hablando. Y entonces, propuestas como esta que usted está dirigiendo y otras que conocemos, incluso la misma Universidad Francisco Gavidia, con esta alianza con Arizona State University, que buscan precisamente eso, desarrollar talento humano. ¿Es eso lo que nos está ahí ralentizando la economía, que no nos permite avanzar? Yo diría que este es un tema, ¿verdad? Yo diría, en el libro de la economía salvadoreña después de la independencia, yo destaco que desde el punto de vista del discurso político, la educación siempre ha sido una prioridad del discurso, no necesariamente de la asignación de los recursos, Ujú. porque Ujú. es indiscutible pues que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. O sea, quizá aquí se habla bastante también del caso de Singapur. Singapur es un país, ¿verdad?, donde básicamente hace 50 años lo que habían eran pantanos, alto riesgo de contraer malaria. Y ahora prácticamente el PIB que genera Singapur con 5 y piquito de millones de habitantes en 700 kilómetros cuadrados es mayor que el de toda Centroamérica junta. ¿Qué es lo que cambió en Singapur? Una inversión decisiva en el desarrollo de las capacidades de las personas. Entonces, en este caso del proyecto del Instituto Retos está un poco en esa dirección, ¿verdad? Todos los diagnósticos que se hacen sobre la economía salvadoreña identifican en la escasez de talento humano de personas con las competencias requeridas por los inversionistas como uno de los obstáculos principales. El ingeniero Torullo es un industrial, ¿verdad? Él creció en medio de la industria y él particularmente dice, no, mire, realmente aquí en este país de lo que más hace falta son técnicos, más que ingenieros, más que
obreros en general, los trabajadores, así. No, lo que más necesitamos son mandos medios. Y desde esa perspectiva es que básicamente nace este instituto. Apostarle definitivamente a la formación de técnicos superiores con determinadas competencias, porque también, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Cuando las personas dicen educación es la solución, ¿verdad? Sí, pero también educación es camino hacia la frustración si la educación va dirigida hacia carreras donde no hay demanda en el mercado laboral. Una de las peculiaridades principales del proyecto del Instituto Retos es que nosotros pretendemos romper esa brecha que hay entre educación y trabajo. Nosotros decimos, miren, en estos 2 años, ¿verdad? Los jóvenes estudian trabajando, ¿verdad? Y trabajan aprendiendo. Y eso hace de que tengamos un modelo muy particular, es un modelo dual, que es el que básicamente se desarrolló en Alemania y después se expandió a los países vecinos, solo para que tengan una idea. El año escolar está dividido, los 2 años, ¿verdad? Por supuesto, en 4 semestres y en 8 bloques, ¿verdad? En los primeros 4 bloques correspondientes al primer año, el 75% del tiempo los estudiantes estarán en el instituto, básicamente desarrollando toda la base conceptual, aprendiendo a través de simulaciones con software especializados, también con sus primeros contactos con los laboratorios y las máquinas en el taller, ¿verdad? Y el 25% estarán en las empresas, ya con una primera aproximación a lo que va a ser su campo de trabajo, primero solamente viendo, después dando algún tipo de contribuciones elementales. Y en el segundo año la situación se invierte. 75% van a estar en las empresas y 25% en el instituto. ¿Verdad? Ahí ya, poco a poco, van a ir ya desarrollando ya las competencias que son las demandadas en los puestos de trabajo que están disponibles en las empresas. Entonces, en otras palabras, como decimos, la característica principal es que va a ser una educación que va a estar orientada, ¿verdad?, a las demandas específicas de empleo que tienen las empresas, ¿verdad? Entonces, como digo, y estos jóvenes, ¿verdad?, además van a ser dotados de competencias complementarias que son indispensables en el mercado laboral. Por ejemplo, lo que se le llama competencias blandas, liderazgo, puntualidad, empatía, o sea, y por otro lado también para nosotros va a ser fundamental que haya una formación transversal en inglés y en tecnología de información y comunicación. Vaya, pero eso, Saludar también, ¿verdad? eso lo están haciendo desde lo privado. Y en a nivel gobierno se está pasando el discurso a la practicidad, a la relación con la realidad. Vaya, nosotros en efecto lo que pretendemos en Retos es generar un modelo que ojalá pueda ser replicable, ¿verdad? O sea, vamos, en este caso también nosotros, la misma localización en Ciudad Arce, es como en un lugar donde no hay este tipo de educación, ¿verdad? Nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, y como digo, de lo que se trata es básicamente de desarrollar un modelo que finalmente permita acercarse a esa demanda que, como ustedes dicen, a romper ese obstáculo, ¿verdad? De repente, mucho doctorado o mucha maestría, pero salen y no ¿y a dónde? Pues sí, no hay trabajo. Ya no, mire, la verdad, cuando uno va viendo, porque ahí sirve mucho decir los indicadores, ¿va? ¿Cuáles son los 20 puestos de trabajo con mayor tasa de crecimiento en el mundo en los últimos años? Uno se va a encontrar con que aproximadamente de esas 20... ¿Cuáles son? Casi que todas están relacionadas con el tema de las tecnologías de información. Nuevas tecnologías. Hay algo, bueno, quizás hay un informe que saca el Foro Económico Mundial todos los años, ¿verdad? Podemos hablar, no venía yo preparado con eso, pero se los puedo decir ahí. Y van a ver ustedes, ¿verdad?, que si de las 25, quizás 20 están relacionadas con el cambio tecnológico, hay como 3 ahí que están relacionadas con temas ambientales y otros, ¿verdad?, que quizás lo estamos comenzando a ver aquí con la transición demográfica. Este tema, pues, de la economía del cuidado, o lo que algunos le llaman también la economía plateada. Solo hay que ver a quienes llevó Donald Trump a China. Sí, pues sí, así es. Son empresas tecnológicas. Entonces yo digo, pero nosotros, o sea, porque uno puede creer, ¿verdad?, que no, eso solamente está al alcance de los países más grandes o de los países más desarrollados. Con esa mentalidad
Singapur nunca hubiera pegado el salto. Los países asiáticos en general nunca habían. O sea, yo creo que el desarrollo, y así lo he pensado siempre, ¿verdad? Que el desarrollo es más sencillo desde el punto de vista de diseñar el camino que hay que seguir. Lo difícil es realmente comprometerse sostenidamente con ese camino. Eso es lo Y difícil. eso le iba a preguntar, William, porque Megatech fue eso, precisamente. Para eso se crearon los Megatechs. Estoy hablando de los 2000, para crear, para crear centros de estudios con carreras afines a lo que se estaban demandando o iban a demandar las empresas en los polos de desarrollo, tal es el caso de la Unión. O el tema de Empresas Centro, por ejemplo, este otro proyecto entre los industriales, la academia y las empresas, precisamente para capacitar gente en lo que las empresas están demandando. ¿Estos esfuerzos que no han sido suficientes o no se concretizan? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, pues, o sea, vaya, a veces en realidad se encuentran, voy a decir así, fórmulas que funcionan. Yo, por lo menos, todos los comentarios que he escuchado entre los empresarios sobre el programa Empresa Centro son positivos. Ahora, hay un problema de escala. Pues definitivamente, pues sí, aquí en El Salvador han estado ingresando al mercado laboral alrededor de 50,000 personas por año, ¿verdad? Pero sí, entonces, eso lo que significa, pues, es de que, en efecto, ¿verdad? Hay que seguirle apostando a este tipo de programas que acercan la educación y la formación profesional con el trabajo. Pero también hay que pensar en escala, ¿verdad? O sea, realmente, vaya, ¿quién se iba a imaginar en El Salvador hace 20 años que íbamos a tener la escasez de técnicos como la que estamos experimentando actualmente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, encontrar un fontanero, encontrar un carpintero, encontrar un albañil, ¿verdad? Cuesta. Cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí. Y nosotros, o sea, antes hablábamos así, ¿verdad? Casi que con orgullo, ¿verdad? De que, digo con orgullo en el sentido de que nos habíamos convertido, nos habíamos transnacionalizado con una enorme cantidad de salvadoreños viviendo afuera, ¿verdad? Pero básicamente lo que estábamos haciendo es exportando nuestro bono demográfico. Claro. Entonces, pero la gente dice, pero ¿y cómo los vamos a tener acá? Bueno, ahora resulta que inclusive a pesar de las deportaciones, hay escasez de mano de obra calificada en el país. Entonces, quiere decir entonces que, bueno, si ya encontramos que ese es un camino que funciona, invirtamos más, ¿verdad? O sea, la gente, los jóvenes sobre todo, ahora están, yo diría, menos interesados en carreras largas. Y siempre va a haber necesidad de que alguna gente se dedique a ese tipo de carreras, voy a decir, como abogado. No, y estoy pensando inclusive gente probablemente, voy a decir, de pensamiento más universal, ¿verdad? Filósofos, inclusive sociólogos, pues economistas también, ¿verdad? pero no en las dimensiones que definitivamente, ¿verdad? Hemos estado arrojando. Necesitamos más técnicos. Más técnicos. William, se nos acabó el tiempo. Siempre es un gusto conversar con usted. Repitamos nuevamente a dónde la gente puede adquirir el libro que ahora está lanzando Ricardo Urioste, El pastor que no dejó morir a Romeo, por William Pleites. Bueno, a Romero, sí. Es como se llama, ya decía, ¿verdad? En las librerías de la UCA, está en la librería del Arzobispado, está también ahí en la parroquia de San Francisco y en la parroquia de Lourdes. Así. Gracias por el ejemplar que nos ha regalado. Aquí está tu libro, Diana Verónica. Eso, fabuloso, sí. Miren, y lo otro, con lo que escribe William, es un lenguaje muy coloquial, entonces es de fácil comprensión también. Yo creo que eso es bien importante a la hora que uno se quede leyendo un libro. Me consta que Diana Verónica estaba leyendo su libro sobre la historia de la economía en nuestro país. Excelente. ¿Verdad? Sí, ese ya lo leí, sí. Era pendiente. Era pendiente que teníamos ahí con William. Sí. Y son 460 páginas, ¿verdad, Diana Verónica? Para que... Sí. Pero lo que pasa es que lleva mucha gráfica también. Lleva mucha gráfica. Y a mí nunca se me va a olvidar esa frase que usted nos dijo cuando nos fue a presentar ese libro, William, que nosotros nuestra economía estaba basada en las remesas en buena parte, ¿verdad? Pero a un costo muy alto. Y es que hemos desintegrado las familias. Y esa desintegración de las familias es el costo social que ahora estamos viviendo.
Completamente de acuerdo. Y los datos últimos ahí así lo confirman, ¿verdad? Y sí, así seguimos. 38 de cada 100 menores de 18 años viven sin su padre, sin su madre o sin ambos. Claro, Bueno. y ahí está el problema. Así que a cuidar la familia. Gracias, William. Diana Verónica, nos comprometemos a tener, o por lo menos, si acepta nuestras invitaciones, a tenerlo más seguido a William, ¿verdad? Sí, hay que hacer así como un repaso intenso de la economía nacional, William. Hoy pues nos quedamos cortos solo con el tema del empleo. A la orden. Muchas gracias. Y si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Mucha charla e incluso verla. Visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.